Nos hemos dispuesto, como ustedes bien saben, este mes para hablar acerca de la mayordomía cristiana, y este es nuestro segundo sermón acerca de la mayordomía. Y yo quisiera en esta tarde, en este día, compartir con ustedes acerca de las áreas específicas en las que debemos tener una mayordomía. Antes de comenzar mi sermón, quisiera pedirles que pongan mucha atención al sermón esta tarde, porque si no entendemos bien nuestra mayordomía como cristianos, lo más probable es que tengamos algún chascarro, como cierto hermano que no entendió muy bien lo que era mayordomía. Solo entendió que la mayordomía tenía que ver con las lucas y con el tiempo. Eso fue lo único que alcanzó a entender este hermano. Entonces, un día oró al Señor y le dijo: Señor, ¿cuánto es un segundo para ti? Y el Señor le respondió y le dijo: 1000 años, hijo. Y el hermano en su oración volvió a preguntarle al Señor y le dijo: Señor, ¿y cuánto vale un peso para ti? $1.000.000, hijo, le dijo el Señor. Lo pensó un poco el hermano, y como no había entendido bien lo que era mayordomía, le dijo: Señor, ¿tú me darías $100? Sí, le dijo el Señor, por supuesto, hijo, pero tienes que esperarme un segundo. Esto hay que entender. Hay que entender cómo funciona esto de la mayordomía en la vida cristiana. No nos vaya a pasar como este hermano que no puso mucha atención al sermón. En cierto sentido, es muy fácil hablar de mayordomía cuando hablamos en términos generales. Todo el mundo va a aceptar que digamos que Dios es dueño del cielo, de la tierra, que Dios es el dueño de las cosas, que Dios es el dueño de los árboles, de los peces. Eso sí, todo el mundo lo acepta. Eso no hay problema con eso. Lo difícil es cuando tratamos de hablar de mayordomía y hablamos de los 20 pesos que tenemos nosotros en el bolsillo. Se pone difícil cuando tenemos que hablar de mayordomía y tenemos que hablar de nuestro tiempo, de la cantidad de horas que pasamos sentados frente al televisor, o de esas siestas, hermano, que no son para reponernos, hermano, sino que son para pasar el resto de la noche desvelados, porque nos pegamos unas siestas, hermano, tan largas, y otros que no descansan nada. Entonces, hablar de mayordomía en términos generales no es algo complicado, pero hablar de mayordomía en términos específicos, hablar de mayordomía en términos de lo particular, de lo nuestro, de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestros recursos, incluso hablar de mayordomía y tratar de entender lo que significa la vida de un creyente en este mundo en el que vivimos, es algo un poco más complejo. Así que me he propuesto para este sermón, este segundo sermón de esta serie, tratar de explicar a través de la palabra cosas que tienen que ver con lo particular, con lo nuestro, las cosas que nosotros administramos, las cosas sobre las que nosotros tenemos mayordomía. Así que yo voy a hablar esta tarde acerca de la mayordomía que tiene que ver con nuestro entorno, con el hábitat, con el medio ambiente en el que nosotros vivimos. También en mi sermón de hoy quisiera hablar de la mayordomía que tiene que ver con nuestro tiempo, cómo administramos nuestro tiempo y los problemas que hay en la administración de nuestro tiempo. Y también quisiera hablar de la mayordomía en relación a los dones, talentos y capacidades que el Señor nos ha dado. Esos 3 objetivos me he propuesto para el sermón de hoy.
Decir que Dios es dueño de todo es una cosa, pero entender, creer, aceptar, comprender cómo debo vivir y cómo debo administrar yo lo que el Señor me ha dado es una cosa muy distinta. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 28. Ahora los de mi derecha, solo los de mi derecha, que como ya bien saben pueden ser encubiertamente mi izquierda, los de mi derecha van a buscar Génesis capítulo 1, verso 28 y también capítulo 2, verso 15. Solo esos dos versículos, Génesis capítulo 1, verso 28 y 2, 15. Están por lo general en la misma página de la Biblia, muy pegaditos uno del otro. Los de mi izquierda, hoy día hubo traspaso de mando, así que no diré nada acerca de los de la derecha. Los de mi, se ríe mi hermano Alejandro. Los de mi izquierda entonces van a buscar Mateo capítulo 10, versos 16 al 18. Es un texto bastante conocido. Mateo capítulo 10. Versos 16 al 18. Es una lectura muy corta para comenzar nuestro sermón de hoy. Génesis capítulo 1 entonces, verso 28. Los de mi derecha. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Capítulo 2, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aleluya. Mateo, capítulo 10, verso 16 al 18. Entonces, los de mi izquierda me acompañan en esta lectura. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Señor, te rogamos, Dios, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tu palabra pueda ser de bendición para nuestra vida en esta tarde. Señor, personalmente como pastor tengo una propuesta, Señor, tengo un plan, tengo un propósito, Señor, me he trazado un objetivo y quisiera de aquí al final de este mes, Señor, cuando tenga que predicar mi último sermón sobre mayordomía, Señor, sentir que de alguna manera la iglesia ha respondido positivamente a tu palabra. Señor, yo estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo, Señor, mi dedicación, Señor, a tiempo completo con respecto al análisis de este tema para tratar de acercarlo a tu iglesia, para tratar de hacerlo, Señor, más vivido, más sentido, más común, Señor. Yo he hecho mi esfuerzo como pastor porque quisiera que esta sea una comunidad madura, Señor, una comunidad que comprenda cómo debe vivir su vida cristiana. Pero quiero pedir el auxilio de tu Espíritu Santo. Señor, yo puedo hacer mi mejor esfuerzo, pero el único que puede transformar la forma de pensar de un ser humano eres tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Amén. El único, Señor, que puede transformar nuestro corazón, que puede transformar nuestra vida y que puede generar en nosotros
y sentir que nosotros tenemos una responsabilidad histórica, Señor, ese solamente eres tú por medio de tu Espíritu Santo. Señor, yo puedo exhortar a la iglesia, puedo llamar su atención. Señor, yo podría abusar de mi autoridad como pastor y tratar de reprenderles, Señor, y tratar de llamar la atención de ellos, Señor, pero yo lo que necesito y lo que te ruego esta tarde es que tú actúes por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Me siento impotente frente a la palabra y frente a la iglesia. Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Háblanos, Señor, esta tarde. Bendice, Señor, nuestra vida por medio de esta tu preciosa y poderosa palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Hay cosas que nosotros podemos ver todos los días. Seguramente a usted le toca vivirlo. Gente que por razones laborales, por ejemplo, está generalmente en una parada de micro o en la calle. Y lo vemos a diario, hermano. Mire, es cosa que salga una micro de una parada y podemos ver la cantidad de basura que queda en el lugar. Botellas plásticas, bolsas, basura, envases de jugo, mil cosas. Hace un tiempo atrás hubo un reportaje en televisión donde mostraban cómo en el sur de Chile buzos estaban tratando de limpiar las orillas internas de los lagos. Desde el agua, hermanos, del fondo del agua estaban sacando carros de supermercado, pedazos de automóviles, llantas de rueda, basura. Entonces, lo primero que yo quisiera llamar la atención, lo primero sobre lo que quisiera hablar es acerca de cómo un cristiano enfrenta su entorno, su realidad, su medio ambiente. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos una responsabilidad frente al medio ambiente. Los cristianos, hermanos, no podemos vivir indiferentes acerca de lo que significa el agotamiento de las energías no renovables. Alguien me podría decir en esta sala, pastor, pero esas cosas son para los políticos. Sí, es verdad, los políticos tienen responsabilidad de liderazgo frente a eso, es verdad. Pero también es verdad, hermano, que a veces nosotros estamos en el baño, pero la tele está prendida. Y nosotros estamos lavando la loza y la tele está prendida. Y no hay nadie en la sala, hermano, del living viendo televisión. Y estamos gastando y agotando una energía que no es renovable. Hermano, la electricidad en países como los nuestros se produce mediante torrentes de aguas. Torrentes de agua que están cada vez disminuyendo más. Nosotros tenemos responsabilidades frente a eso. No podemos tener las luces prendidas, hermanos, de toda la casa. Si estamos en un cuarto, entonces apaguemos el resto de las luces. El uso del agua. ¿Dónde tiramos nuestras botellas plásticas, hermano? ¿Dónde tiramos las bolsas? No podemos abrir la ventanilla de nuestro auto, hermano, y tirar una botella en el camino. Eso un cristiano no lo puede ni lo debe hacer. Tenemos responsabilidades con el medio ambiente. Hermano, tenemos responsabilidades con el antejardín de nuestra casa. No puede, hermano, el antejardín de nuestra casa lucir lleno de maleza, lleno de basura, lleno de cachureros. Tenemos responsabilidades. Nosotros vivimos en este medio ambiente y todo lo que le dijo Dios a Adán y a Eva acerca de que habían sido puestos en la tierra para sojuzgarla, para administrarla, para protegerla, para cuidarla, para poder manejar bien las cosas, es una responsabilidad que nosotros también tenemos.
Así que lo que Dios enseñó en su palabra en el Antiguo Testamento acerca de las responsabilidades que Adán y Eva tenían con este medio ambiente son responsabilidades que también tenemos nosotros. Vemos que todo lo que Dios le dijo a Adán y a Eva con respecto a esa responsabilidad también nos dice a nosotros: debemos ser cuidadosos. Debemos ser cuidadosos cómo administramos los recursos, toda clase de recursos. Cómo administramos el dinero, cómo administramos nuestros bienes, cómo administramos nuestros recursos, cómo administramos nuestra ropa, cómo administramos todo. Debemos ser cuidadosos. Entonces a lo mejor usted me dirá: sí, pero ¿y qué tiene que ver la ropa? Es que si no somos capaces de tener control sobre cómo administramos la ropa sucia, entonces la lavadora seguramente va a funcionar 24 horas al día en nuestra casa. Dos pequeñas ropitas, no, es que la guagua se ensució, a la lavadora. Y vamos echando la tarde. Todo eso, hermano, eso es una cadena de eventos, desde la planta productora de detergentes, que deja una huella de carbono enorme. Ese detergente que llega a su casa es producido por plantas industriales que gastan una cantidad de energía no renovable en el país y en el mundo entero para que usted ocupe la lavadora todos los días. Y el desecho de esa lavadora que se echa a perder es algo que contamina en nuestro país, porque todo ese desecho lo reducen para hacer los metales no calificados. O sea, al final, lo que está haciendo el hombre en este mundo es sobreexplotando todos los recursos, sobreexplotando todo lo que existe, haciendo que la tierra sea estrujada. ¿Qué? Porque detrás de eso hay egoísmo, porque detrás de eso hay intereses creados, porque detrás de eso hay gente millonaria que lo único que quiere es lucrar con todo lo posible y con todo lo que se pueda obtener de este planeta. Y eso no es el propósito de Dios. No golpearás con vara el árbol que da fruto, dice la ley de Jehová. Uno se pregunta: ¿y a qué se referirá eso? La ley que Dios le había dado a Israel, al pueblo de Dios, era que el pueblo de Dios podía cosechar una vez que el fruto estaba maduro, cosecharlo solo una vez. Pero después no podía ir, para la gente acá que conoce la vida del campo, el pastor Manuel y otros que seguramente conocen la vida del campo, mi hermana Erika, y deben haber otros camuflados por ahí. Después quedan, hermano, cuando uno corta las manzanas, ¿cierto? Después esas manzanitas quedan chiquititas cuando corté el fruto, después crecen y vuelven a ponerse rojas, bonitas. ¿Y qué es lo que hace el avaro, el ambicioso? Va con una vara y golpea la rama para que caigan esas. O sea, el árbol tiene que quedar pelado, sin fruto. Dice Jehová: no golpearás el árbol que da fruto con vara. Es decir, no serás ambicioso. No estás puesto en la tierra para estrujarla. No estás puesto aquí para aprovecharte de los recursos. Estás puesto aquí para administrarlos. Aleluya. Así que la iglesia y el pueblo de Dios y los hijos de Dios tienen una responsabilidad frente a las cosas que poseen y a cómo usamos las cosas que tenemos. No da lo mismo, hermano, aunque usted tenga dinero, no da lo mismo que el refrigerador se eche a perder todos los años y haya que tirarlo a la calle. No da lo mismo. Todo eso contamina. Debemos ser cuidadosos. Dios habló al pueblo de Israel en el libro de Levítico capítulo 25, versos 1 al 7. Le enseña Dios a Israel que solo durante 6 años, solo 6 años podían sembrar y cosechar. Pero al 7º año, ningún israelita podía sembrar, solo podía cosechar de lo que la tierra produjera de forma natural. Levítico capítulo 25. Al 7º año Israel no volverás a trabajar la tierra, la dejarás descansar y solo comerás de lo que la
natural. Es decir, aquí hay principios de Dios para el hombre. Principios que han sido pasados a llevar, principios que han sido pisoteados por seres humanos egoístas y ambiciosos que no entienden lo que significa la mayordomía de Cristo, la mayordomía de Dios, la mayordomía que enseña la Biblia. Déjeme decirle algo, Dios no está interesado en la desigualdad social. Dios no está interesado en la desigualdad económica. Dios no está interesado en el egoísmo del hombre. Dios quería que viviéramos en justicia, que viviéramos en igualdad, que viviéramos con la misma posibilidad de recursos cada ser humano en la tierra. Para quienes han tenido un acercamiento a la teología de la liberación del sistema, eso era el plan de Dios, pero el hombre ha echado a perder eso. Y tenemos un ejemplo, hermano. Haití es un país que nos sirve hoy como ejemplo de que el egoísmo de unos pocos, la arrogancia, la separación de esos pocos de lo que dice la palabra de Dios puede llevar a una nación a la pobreza absoluta, a la miseria absoluta, a lugares, hermanos, donde la basura se amontona en medio de la ciudad y los niños se bañan donde comen los cerdos. Eso es Haití en este momento, y no porque esté en un lugar donde no haya recursos. Déjeme decirle algo, sus dos vecinos son países tremendamente ricos. Haití está así porque ha sido sobreexplotado por egoístas, por personas que solo piensan en los intereses materiales. La iglesia tiene un deber, la iglesia tiene una responsabilidad. La iglesia tiene algo que decir con respecto a esto, y también algo que hacer. Y eso es bueno saberlo. Ahora, ¿cuál es el llamado de Dios a nuestra vida? Porque ante una propuesta como la que yo le he planteado, seguramente frente a esto que yo le he dicho, probablemente surja en el interior de nuestro corazón, ¿cierto? Una suerte de pregunta, de inquietud. ¿Estamos llamados nosotros los cristianos a ser activistas ecológicos o medioambientales? ¿Estamos llamados nosotros a participar en alguna marcha, en alguna lucha en contra de estos abusos? No. Vea lo que dice Mateo. Ya lo leímos, capítulo 10. Los cristianos iban a tener que vivir entre lobos. ¿Y qué dice la Biblia acerca de cómo tenían que vivir? Y entonces Jesús les enseña un principio que está compuesto de dos actitudes. Este era un dicho en el tiempo de Jesús, hermano. Este era como un proverbio popular en los tiempos de Jesús. Ser como serpiente y manso como paloma. Y entonces Jesús dice le dice a los cristianos que para vivir en medio de este mundo, hermano, en un mundo desequilibrado, en un mundo donde hay egoísmo, en un mundo que se está autodestruyendo por causa del pecado y del egoísmo y de la maldad, entonces Dios, Jesús le dice a sus discípulos que deben vivir como ¿qué? Mateo 10:16. ¿Qué le dijo allí el Señor? Que debían ser ¿qué cosa? Astutos como serpientes y sencillos como palomas. Prudente, fronimoi, sensato, prudente, razonable, cuerdo, juicioso, consciente, discreto, sagaz. Jesús le dice a sus discípulos, mire, para vivir en este mundo que está dominado, escuche bien, porque esto es un principio que ustedes como creyentes necesitan comprender. Este mundo, hermano, está dominado por el pecado y dominado por Satanás, y lo dice la Biblia. Él es el príncipe de este mundo, él
tiene ya el control de este sistema. Entonces nosotros, hermanos, no estamos llamados a convertirnos en activistas sociales, ni políticos, ni medioambientales. Estamos llamados a vivir con sagacidad, con inteligencia, con astucia, con prudencia, con inteligencia, con juicio. Y luego usa una palabra mucho más comprometedora todavía. No solo astutos o prudentes como serpientes, sino que también donde dice sencillos, en realidad no es una buena traducción del griego, hermanos, lamentablemente. La palabra allí es akeraioi. Es una palabra que tiene una A de negación en griego y tiene la raíz de la palabra karanumi, que significa puro, sin mezcla. Jesús dijo que le dijo a sus discípulos: para vivir en este mundo que está afectado por el pecado, que está corrompido y que se autodestruye, ustedes, los seguidores míos, tienen que ser sagaces, prudentes, astutos, pero también tienen que ser gente que no tenga mezclas. No estamos llamados nosotros, hermanos, a mezclarnos en ninguna clase de lucha. Porque recuerde que la injusticia del hombre será juzgada por Dios el día del gran trono blanco en que aparezca Jesucristo. Nosotros no estamos aquí llamados a hacer una lucha activista. Nosotros estamos llamados a vivir como luz y como sal de la tierra. Y la luz y la sal, hermano, no son elementos agresivos, son elementos pasivos. Cuando usted enciende la luz, hermano, la luz no le pega a usted. No lo golpea. La luz simplemente ilumina. La sal simplemente sazona. Simplemente está. En medio de un mundo que se autodestruye, en medio de un mundo donde hay abuso, nosotros estamos llamados simplemente a ser diferentes. A ser sin mezcla. A no mezclarnos con las ideologías de este mundo. A ser responsables, pero no responsables porque pertenezco a la agrupación Greenpeace. Yo no soy responsable con el medio ambiente porque pertenezco a los enanitos que cuidan el bosque. Soy responsable porque atiendo a lo que dice la palabra de Dios. No tengo mezclas en mi vida. Los principios, hermanos, no son los que descubren aquellas agrupaciones que luchan por los cambios sociales. Esos principios ya estaban aquí en la palabra de Dios antes que el hombre fuese. El tema es que no queremos obedecer a la palabra de Dios. El Señor nos ayude. Un discípulo cristiano, hermano, debe vivir. Y debe vivir con estas dos cosas. Y fíjese qué interesante, hermano, porque cuando uno analiza, ¿qué pasaría si un creyente solo fuera sagaz, astuto, que usara su juicio siempre? Sería un desconfiado, hermano. O sería un pillo. Claro, siempre la astucia, siempre la sagacidad. Sería un pillo. Entonces Jesús equilibró las cosas. Sí, hay que ser astuto, hermano, para vivir en este mundo. ¿Sabe? Cuando un creyente no comprende esto, se convierte en un creyente, hermano, por una parte, un poco amargado. Debo ser sincero, porque vive luchando en contra de todo. En contra de todo. Mire, quiero ser muy sincero. Personalmente, hermano, a mí me parece que todas esas fechas como el Día de la Madre, yo les recuerdo, yo se los dije el sermón pasado, yo soy el Grinch. Yo se los digo. Que el Día de la Madre, que el Día del Niño, que el Día del Padre, que el Día del Abuelito, que el Día del Pastor y que el Día de... Mire, hermano, todas esas cosas para mí son simplemente, hermano, ocasiones que hacen que la gente gaste plata. Son cuestiones comerciales. Pero hacer una organización en contra del Día de la Madre, hermano, es una tontera. Y convertirme en un activista en contra de eso, hermano, es absurdo. Si lo que Jesús me dijo es que tenía que vivir en este mundo con sagacidad.
¿Qué sacó con ir, hermano, al choque? Que no, es que el viejo vascuero, pecador, inmundo, rojo, comunista. Hermano, el viejo es rojo y no sé por qué. Debe ser porque viene allá del norte, ¿no? Pero hermano, no puedo vivir la vida. Dice Jesús que tengo que ser, ¿qué cosa? Astuto, sagaz. Yo vivo en este orden, hermano. Yo vivo en este plano, yo vivo en esta realidad. Entonces tengo que ser equilibrado, sin mezcla. Yo trato de mantener mi vida de acuerdo a los principios de la palabra, pero no vivimos, escuche bien, nosotros no vivimos en un orden perfecto. Por lo tanto, cualquier actitud extrema, y escúcheme bien, iglesia, cualquier actitud extrema puede significar, hermano, llevarnos al borde de la locura o simplemente volvernos una secta. Fíjese, el perfil de las sectas, hermano, es justamente tratar de construir una realidad, ¿cierto?, a partir de una utopía. Los testigos de Jehová tratando de construir el reino de Dios en este mundo. Imposible. No se puede construir a partir de nuestra fuerza el reino de Dios. No se puede. El reino de Dios hay que tratar de vivirlo. Pero no esforzarse por construirlo. Porque vivimos en un mundo caído. ¿Me entiendes? Sagaces, inteligentes para vivir en este mundo. Pastor Manuel, queremos pedirle por favor que celebre un culto para el Día de la Mujer. Celebre, hermano, busque un texto que bendiga a las mujeres. No, yo no celebro esas cuestiones pecadoras. No se extreme. Sea astuto, sea juicioso. Porque probablemente celebrando un culto el Día de la Mujer se puede ganar alguna para Cristo. No. Mire, hermano, cuando pasamos esta línea, hermano, es peligroso. Nosotros vivimos acá. Tratemos nosotros, como personas, de vivir de acuerdo a los principios de Dios. Pero no tratemos de andar transformando al mundo, hermano, a bibliazos, porque eso nos puede traer malas consecuencias. El tiempo. Eclesiastés capítulo 3. ¿Han leído alguna vez Eclesiastés? Muy raro que leo. Eclesiastés capítulo 3, verso 1 al 15. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar. Todo tiene su tiempo. Hay un dicho, hermano, y yo tuve la oportunidad de comprobarlo. Los gringos tienen un dicho: el tiempo es oro. Y créame que esa cuestión en Estados Unidos es verdad. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un laundry, en una lavandería. Y un día intenté quedarme, en realidad, un poco más tarde de mi horario. Yo tenía que salir a las 6 de la tarde de ahí y cerrar. Y me quedé unos minutos y llegó el dueño. Y me retó. Y me dijo, ¿por qué estaba ahí? Y yo le dije, no, es que me quedó un poco de trabajo. Me dijo, no, yo esos minutos no los pago. Usted a las 6 se va. Cierra y se va. Yo no pago dinero de más. El tiempo vale mucho. Yo lo pensaba regalarle mis minutos. Mire, fíjese la diferencia entre el tiempo del gringo, que para él vale oro, que cada minuto, como el señor Cangrejo, otro día, otro dólar. Es plata, para ellos es plata, hermano, para ellos un minuto es plata. Y los latinos, 15 minutos, 30 minutos, hermano, vaya a una oficina donde dice se atiende a las 8 de la mañana, vaya. 8:10. Y vienen llegando los empleados. Abren la puerta y se meten así como para que no los vea el jefe. 8:30 recién están abriendo la puerta. Y después que abre la puerta y le dice, oiga, pero allá afuera dice que se atiende a las 8. No, es que se cayó el sistema. Que para eso somos buenos los latinos. Busque un culto evangélico, hermano, que diga que comienza a las 5 de la tarde, o a las 6 o a las 8. No, a las 8:30. Hermano, nuestra reunión comenzará a las 8.
pero comenzamos a las 8:30 y pasadito porque no llega nadie. Los latinos tenemos problemas con eso, ¿no? Tenemos problemas con la puntualidad. Tenemos problemas con ser serios con el horario, ¿no? Con ser serios con los minutos. Pero también los gringos tienen problemas al decir que el tiempo es oro. Porque el tiempo no es oro. Tampoco las cosas pueden ser valoradas de esa manera. Lo que el libro de Eclesiastés nos está diciendo el predicador es que las cosas, hermanos, que hacemos debemos hacerlas con una intencionalidad. La administración del tiempo, hermano, en nuestra vida debe tener el valor que las cosas tienen por sí mismas. No es simplemente, hermano, el valor del tiempo porque puedo ganar plata, no. El valor del tiempo por lo que significa también el otro. Si yo me voy a encontrar con una persona, hermano, y le digo que a las 8 tengo que llegar a las 8, hermano, no lo puedo hacer esperar, hermano, media hora o más de media hora, ¿por qué me atrasé? No, porque acá hay una intención, yo tengo que darle valor, tengo que darle respeto a las personas. Entonces, hay algo, hermano, en que los cristianos nos ha costado, es la administración del tiempo. Debemos aprender, hermano, a administrar nuestro tiempo y aprender a darle el valor a las cosas, la intencionalidad. Mire, hermano, si nosotros destinamos un tiempo para el servicio cristiano, hermano, es un tiempo para Dios. Y debería entonces ser un tiempo muy rico, pero muy rico por la intención que este tiempo tiene, ese tiempo que le dedicamos al Señor como ofrenda. Cuando nosotros apartamos un tiempo, hermano, para servir al Señor, es un tiempo que apartamos como ofrenda para Dios, para dárselo al Señor. Entonces debemos, hermano, aprender a administrar nuestro tiempo. Y en la administración de nuestro tiempo, una de las cosas que nos afecta más todavía, hermano, es el no saber poner límites. Yo quisiera centrarme en ese tema, hermano. La falta de capacidad de los evangélicos, hermano, para poner límites. No, es que, ¿sabe, pastor? Yo venía acá, pastor, pero vino la vecina. Estaba tan aproblemada la vecina y justo vino a hablar conmigo. Me dio no sé qué decirle que no, pastor. Hermano, déjeme decirle algo. A esa persona a lo mejor le haría más bien que usted le diga que no, a que la atienda. Ese es uno de los problemas que tenemos, hermano. Nosotros no tenemos la capacidad de poner límites. No somos capaces, hermano, de decirle a nuestra familia, mira, los domingos, de las 4 de la tarde en adelante, yo no puedo recibirte en mi casa. Porque de las 4 de la tarde en adelante yo me preparo para servir al Señor. Tengo límites. No, que viene mi suegra. No, y usted sabe que mi suegra fregada, señora. Entonces, si le digo que no, mire, hermano, tenemos que aprender a poner límites. Tenemos que aprender, hermano, y tenemos que enseñarle. Lo que pasa que en este mundo, hermano, en este mundo está tan distorsionada las cosas, hermano, que todo el mundo transgrede ese tipo de cosas. Oye, Wilson, voy a ir para tu casa. Y son las 4:30, hermano. No, si voy de vas a ir, es que voy a buscar un destornillador. No vengas. Porque no te voy a atender. Porque a esa hora yo me preparo para ir al culto. Oye, es fanático el Wilson. Sí, pero cuando aprendo a hacer eso, hermano, entonces también tengo respaldo suficiente para ir donde esa persona y decirle lo grande que es el Dios que yo sirvo. Amén. Pero cuando yo rebajo, hermano, al Dios que yo sirvo, a que tenga que estar Dios esperándome, porque todo el tiempo tengo una complicación, tengo una ocupación, tengo un pariente, tengo un amigo, o tengo a alguien que me roba el tiempo que tengo que dedicarle a Dios, entonces el Dios que yo sirvo es un Dios pequeñito, es un Dios que no tiene poder, es un Dios que no es el dueño del mundo, que no merece que yo me rinda delante de Él. Y eso tenemos que mejorarlo en nuestra vida. Eso tenemos que mejorarlo. Mira, hermano, la única forma en que nosotros nos convirtamos en una comunidad que pueda enseñar a otros, incluso que pueda dar testimonio sobre nuestra propia familia, de la clase de Dios que nosotros servimos, es cuando aprendemos a darle a Dios lo que Él se merece. Entonces, la administración de nuestro tiempo debe estar de acuerdo a lo que nos enseña
la palabra del Señor. Fíjese que Eclesiastés en el verso 11 del capítulo 3 dice que todo lo que Dios hizo es hermoso. Hermano, Dios nos ha dado tiempo para estar con la familia. Dios nos ha dado tiempo para criar a nuestros hijos. Dios nos ha dado tiempo. El tema es si le dedicamos ese tiempo. Bueno. Y aquí voy a entrar en un tema a lo mejor un poco complejo. Y quisiera que los padres jóvenes me pusieran mucha atención. Dedíquenle el tiempo a sus hijos que son pequeños ahora. Pero no salgan después, hermano, cuando ya sean viejos, a tratar de hacer compensaciones de lo que no le dieron a sus hijos cuando debieron habérselo dado. Me he encontrado en mi vida como pastor, hermano, muchas veces gente diciéndome: pastor, es que ahora yo trato de compensar lo que no hice con mi hijo. Entonces, a veces viene los domingos y yo lo recibo porque no compensé nada. Haga las cosas cuando tiene que hacerlas. Esto es lo mismo, hermano, mire, esto es lo mismo que cuando un niño no quiere estudiar. Rebelde, no quiere. Y después, como a los 20 años, le baja la pasión por el estudio, ¿se ha fijado? Cuando ya se pega la cachada, hermano, que no ha logrado nada, que no tiene nada, que anda dando botas, le viene las ganas de estudiar. Pero cuando le viene las ganas de estudiar, entonces ya tiene hijo, ya tiene hogar, tiene familia, tiene trabajo, entonces ya no cumple con nada. Deja botar a la familia, le quita tiempo a sus hijos. ¿Por qué? Porque está haciendo algo a destiempo. Está haciendo algo cuando no debía hacerlo. No estoy diciendo que estudiar sea malo. Estoy diciendo que debemos enseñar a nuestros hijos que deben hacer las cosas y cumplirlas en el tiempo que Dios le ha dado para hacerlas y para cumplirlas. Y si se equivoca, y si no las hace, y si es rebelde, entonces tiene que aprender a asumir las consecuencias de su pecado, de su rebeldía, de su soberbia, porque el pecado tiene consecuencias. La administración del tiempo, hermano, en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestra familia, es la mejor lección que podemos entregarle a nuestra familia. Hermano, si Dios te ha dado hijos, dedícale tiempo a tus hijos. Críalos, dedícale tiempo. Y comienza a pensar y a calcular: ¿en cuánto tiempo más yo voy a estar un poco más libre para servir al Señor? A mí me pasa, hermano. Yo a mi edad, hermano, yo no dedico tiempo para andar haciendo añoñuños a mis hijos, porque ya se los hice. Yo no puedo, hermano, permitir. No, es que pobrecito de él. Papá, ¿sabes que hoy día es domingo, pero es que voy a ir para allá porque tengo tantos deseos de verlo? No venga nada, mijito, porque yo voy a ir a la iglesia. ¿Cuántos se los deseos? Venga el lunes o el martes. Porque ya dediqué mi tiempo. Y lo hice como debía haberlo hecho, con todo mi esfuerzo, con todas mis ganas, con toda mi dedicación. Ya lo hice. Eso nos está enseñando la palabra de Dios. A veces nosotros tratamos de hacer compensaciones inadecuadas por cosas que no hicimos cuando debimos haberlas hecho. Entonces, hermanos, tenemos que... ¿Por qué razón? Porque entonces, ¿cuándo alguien va a poder decir: pastor, yo creo que a partir de 5 años más yo podría dedicarme a servir al Señor en algún ministerio de la iglesia, porque en 5 años más yo termino con mi responsabilidad con mi hijo, por ejemplo? Pastor, nosotros como matrimonio creemos que en 2 años más ya vamos a estar libres de nuestro, del pago de nuestra casa, o del tiempo que estamos dedicando a tal cosa. Proyectar nuestra vida. Dice el libro de Eclesiastés, hermanos, es un libro que nos invita a darle verdadero sentido a la forma en que nosotros vivimos. Un cristiano tiene que ser capaz, hermano, de darle sentido a la vida que vive. Vivir las cosas con propósito. El mismo libro de Eclesiastés dice que todo se puede convertir en vanidad de vanidades, o sea, en algo vacío, en algo sin sentido, en algo sin propósito. El mismo Eclesiastés dice que la vida se puede convertir en algo sin propósito, pero también dice
que si nosotros a cada cosa que hay tiempo para sembrar y tiempo para arrancar, tiempo para reír, tiempo para llorar, si a cada cosa nosotros la hacemos con el verdadero sentido que debe tener, entonces, hermano, comenzamos a gozar nuestra vida. Esto tiene un valor tremendamente profundo, hermano, en la mayordomía cristiana. Lamentablemente, por razones de tiempo, yo no puedo dedicar mucho tiempo hoy para explicarlo. Pero solo trataré de esbozar rápidamente qué significa, hermano, que Eclesiastés nos diga que a la vida hay que darle intención, hay que darle sentido. Significa, hermano, que un ser humano no puede pasarse la vida, hermano, analizando su pasado y tratando de proyectarse hacia el futuro, porque deja de vivir el presente. Cuando nosotros no le damos sentido a nuestra realidad, a nuestra vida aquí y ahora, hermano, entonces nuestra vida comienza a volverse una vida amarga. Ah, no, qué terrible. Me pagan 300 lucas en el trabajo, hermano. Es mala plata, un mal trabajo. Es una porquería eso, no me alcanza para nada. Más encima tengo compromisos en la iglesia, tengo que predicar, tengo que preparar sermones. Claro que trabajo hasta las 4 de la tarde nomás, pero imagínense por esa plata. La vida no tiene sentido. Ahora, si yo soy capaz de darle sentido a eso, y decir, yo estoy viviendo esta realidad y la estoy viviendo porque estoy dedicando este tiempo para servir al Señor, para preparar mis sermones, para preparar mis clases, para preparar mi vida ministerial, entonces la vida cobra sentido. Si no, déjeme decirle algo, cada minuto se va a volver amargo y cada minuto va a ser más amargo cada día. Porque lo que está haciendo no tiene sentido. Estoy haciendo un negocio, estoy haciendo un emprendimiento. ¿Con qué propósito? ¿Con qué sentido? ¿Qué pretendo? ¿Qué pretendo? Porque si no me voy a amargar, seguramente si me siento a hablar con Sebastián ahora me va a decir, no, el negocio en este minuto no está dando utilidades. Se está manteniendo porque está comenzando su emprendimiento. Pero eso tiene un objetivo, tiene un propósito. Quiero pensarlo así, de hecho eso me ha parecido cada vez que hemos hablado. Y eso tiene que tener un propósito, hermano, específico, razonable y también limitado. Porque cuando las cosas pierden propósito, las cosas nos absorben. Lamentablemente no puedo dedicarme mucho tiempo a esto, pero nos absorben. De pronto estamos absortos por algo que ni siquiera manejamos, ni siquiera sabemos hacia dónde va, ni siquiera sabemos cómo manejarlo. Pero estamos absorbidos por eso. Y entonces nuestra vida se desequilibra. Hermanos, las cosas tenemos que hacerlas con sentido. ¿Por qué y para qué estoy haciendo ahora? ¿Por qué y para qué? ¿Qué pretendo lograr? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué pretendo alcanzar con esto? ¿Qué pretendo obtener con esto? Conozco una cantidad de creyentes, hermano, impresionante, de personas que comenzaron de la nada, hermano, con un negocio. Hoy día tienen mucho dinero, pero están lejos de Dios, lejos de la iglesia, lejos de servir, lejos de ejercer sus dones, su ministerio, su vida cristiana y con una vida prácticamente agotada por la actividad de su negocio. Hacer algo sin sentido, solo por hacerlo. Quisiera redondear esta idea diciéndole, hermano, Dios quiere bendecir nuestros planes. Dios quiere bendecir nuestra vida. Dios quiere bendecir, hermano, nuestra economía. Dios quiere bendecir a sus hijos, hermano. Mire, potencialmente, Cristo nos puso a la altura de Adán al comprar nuestra libertad para que el propósito de Dios se cumpliera sobre nuestra vida. El asunto es si yo estoy a la altura del propósito de Dios. Aleluya. Lo otro que quisiera tocar, hermanos, en nuestro sermón es acerca de los dones espirituales y de los talentos que el Señor nos ha dado. En la mayordomía cristiana, hermano, un creyente tiene que ser capaz de reconocer, de entender, de descubrir las capacidades, los talentos
y los dones que tiene. Mire, algo que a mí personalmente me preocupa mucho como pastor. Nosotros somos una comunidad muy joven, solo vamos a cumplir 3 años o algo así. Somos una comunidad muy reciente, muy joven. Pero conozco iglesias, hermanos, donde gente ha pasado años en la iglesia, pero cuando usted le pregunta cuál es su don, no sabe. Eso no puede ser. Primero porque la Biblia dice que a cada uno de sus hijos Dios nos dio dones por medio de su Espíritu. Hermano amado en el Señor, todos los que están sentados en esta sala hoy y los que incluso faltan en esta comunidad son personas que han sido dotadas de dones espirituales. Todos tenemos dones. ¿Se entiende? No existen, hermanos, creyentes sin dones. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros nos convertimos, puso en nuestra vida capacidades espirituales. Por lo tanto, todos los creyentes tienen dones. No existe ningún creyente, ni incluso el más humilde o la persona que menos comprende el Evangelio, ese también tiene dones. Ahora, ¿por qué los creyentes no logran descubrir sus dones? Porque nunca le han dado sentido a su vida dentro de la iglesia. Hermano, usted tiene que darle sentido a su vida, hermano. No hacer las cosas porque los demás hacen. Comenzar a hacer lo que Dios ha puesto en su corazón que usted haga. A veces, hermano, hay comunidades de creyentes que, por ejemplo, se acostumbran a que el pastor sea como una especie de jefe. La mayoría de las iglesias, debo ser honesto. El pastor es como un jefe. El pastor le dice lo que usted tiene que hacer. Hermana, usted es oradora, usted ora. Hermano, usted predica. ¿Y cómo sé yo como pastor que eso es así? ¿Cómo voy a saber yo, hermano, qué don Dios le puso en su vida? Usted tiene que ser capaz de descubrir las capacidades espirituales que Dios le ha dado. Usted tiene que ser capaz de descubrir en su vida, hermano, qué es lo que Dios quiere hacer con usted. Yo no estoy puesto aquí, hermano, para decirle a usted lo que usted tiene que hacer. Usted está aquí porque es igual a mí, porque es una persona a la que el Espíritu Santo de Dios le ha dado capacidades. Tiene que comenzar a trabajarla, hermano. Tiene que comenzar a ejercerlo. A lo mejor en su corazón, en su mente y a lo mejor en su interior está ese deseo profundo, hermano, de convertirse en el hermano que le da la bienvenida a la gente que llega a la iglesia todos los domingos. Hágalo. Si usted quiere ser la persona que le da la bienvenida a los que llegan al culto, hágalo. Pero no lo haga porque el pastor le dice, hágalo porque el Espíritu Santo de Dios puso eso en su corazón. Yo siento en mi corazón el deseo de tener todas las cosas ordenadas, de tener todas las cosas preparadas para el culto. Ese es mi deseo. Yo así siento que sirvo al Señor. Hágalo. Yo siento en mi corazón, hermano, juntarme con jóvenes en una cancha y jugar al básquetbol, no sé, algún deporte y después tener una jornada en que yo pueda hablar con ellos si tienen algún problema y poder hablarles de Cristo. Hágalo. Hágalo. Hermano, yo no soy adivino, hermano. Yo no puedo saber lo que Dios ha puesto en su corazón. Yo no puedo saber el don que Dios le ha dado. No puedo saber la capacidad o el talento que usted tiene. Pero los dones, las capacidades, los talentos, las habilidades que Dios le ha dado para ganarse la vida, para surgir, para salir adelante, incluso para bendecir a otros, hermanos, son capacidades puestas por Dios y usted está llamado a administrarlos. ¿Me entiende? Mire, hermano. La Biblia dice que Dios incluso da dones, escuche bien, dones para que personas sean capaces de generar recursos económicos. La Biblia dice que dentro de los dones también está la capacidad, hermano, de generar negocios y de hacer lucas. Pero eso tiene que tener un sentido, un propósito. Entonces, si a alguien Dios le ha dado la capacidad, hermano, la genialidad, porque de verdad no hay gente que tiene la genialidad de poder generar negocios, hermano. Entonces hágalo con un propósito, hermano.
Comience a bendecir la obra del Señor, comience a bendecir la iglesia, comience a edificar la iglesia con los recursos que el Señor le ha dado. Oriente su vida, hermano, con las capacidades, los talentos que Dios, oriente su vida para bendecir al Señor. Mire lo que dice la Biblia, hermano. Moisés hablando acerca de Bezaleel y Aholiab, dice que cuando Moisés recibió los planos del templo, del tabernáculo, de cómo tenía que ser el tabernáculo, entonces Dios levantó a dos hombres, Bezaleel y Aholiab. Esto sale en Éxodo capítulo 35. Y dice la Biblia allí en Éxodo que el Espíritu Santo de Dios capacitó a estos dos hombres en toda clase de arte, de orfebrería, es decir, de hacer joyas, de trabajar con metales preciosos, con oro, con plata. Dice que el Espíritu Santo de Dios los capacitó a tal extremo, mire, escuche bien, a tal extremo que dice que el Espíritu de Dios los capacitó incluso para que ellos pudieran enseñar y transmitir el arte que Dios les había dado para que otros ayudaran a construir la casa de Dios. Pregúntate en tu corazón, ¿qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué capacidades tienes? ¿Qué puedes comunicar a otros? ¿Qué puedes transmitir a otros? ¿Cómo puedes edificar a otros? ¿Cómo puedes bendecir a otros? ¿Cómo puedes contagiar a otros, hermano? No desperdicies lo que Dios ha puesto como capacidad en tu vida. Porque aunque parezca, hermano, una capacidad mínima, si la mano del Señor está allí, eso va a prosperar. Aunque parezca lo más increíble, hermano, la mano del Señor va a estar allí y eso va a ser bendecido. Mira, aunque las capacidades que tú tienes para ganarte la vida parezcan capacidades, hermano, tan reducidas, déjame decirte algo. Si la bendición de Dios y la mano de Dios está allí, entonces Dios, aún en lo más mínimo, te va a bendecir y te va a prosperar y te van a preferir. Aunque sea, hermano, vendiendo lechugas. Y te van a preferir porque es la mano de Dios que está sobre ti. Todo el mundo se puede poner a vender lechugas a tu lado, pero si la mano del Señor está contigo, entonces serás prosperado. Hermano, tienes que ser capaz de descubrir qué es lo que el Señor te ha dado, qué es lo que el Señor ha puesto en tu corazón, cuáles son las cosas, capacidades, talentos y dones que tienes en tu vida. Y empieza a pensar cómo vas a servir en la obra de Dios con lo que Dios te ha dado. ¿Cómo vas a servir? ¿Cómo vas a servir si eres un profesional o si estás estudiando para hacerlo? ¿Cuánto tiempo vas a dedicar para servir en la obra del Señor? ¿Cómo vas a invertir aquello que estudiaste y te capacitaste? ¿Cómo lo vas a invertir para bendecir la obra de Dios? Eso, hermano, es entender que todo, absolutamente todo, es de Dios. Pero que lo haya comprendido, hermano. Si Dios nos ha dado capacidades, dones y talentos, entonces eso, hermano, tiene que quedar demostrado en la obra de Dios, en la casa de Dios, en la iglesia del Señor. Tiene que quedar demostrado. Tiene que verse, hermano, a través de los recursos, a través de los diezmos, a través de las ofrendas, a través del arreglo de las flores, a través del que está preocupado de crear el ambiente aquí, del que está preocupado para que las cosas funcionen, del que está preocupado para dar la bienvenida, del que está preocupado en servir y en preparar las cosas, del que está preocupado de que las sillas estén en su lugar, del que está preocupado de que esto funcione. Hermano, eso se tiene que ver aquí, en medio de la obra del Señor. Las virtudes y capacidades que Dios nos ha dado. Quisiera concluir mi sermón esta tarde haciendo un breve resumen, recuento, una síntesis de lo que hemos dicho. El mundo en el que vivimos está corrompido, afectado por el pecado, está en decadencia, pero nosotros no somos activistas ecológicos ni medioambientales. Nosotros hemos sido llamados para vivir en medio de esta contingencia con sagacidad, con juicio, con astucia, pero de manera pura, sin mezclarnos.
El tiempo que nosotros administramos es algo que pasa aunque no queramos, hermano. El tiempo pasa a través de nuestra vida aunque no queramos. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a administrar este tiempo con mucha prudencia, con sabiduría, dándole sentido a cada cosa que hacemos. Démosle sentido al tiempo que ocupamos en atender a nuestros hijos. Démosle sentido, que no se convierta en una pesadez, aunque a veces cansa. Ahora, porquería, tengo que otra vez, me tocó hacerle la pava. Y seguramente si la Yossi no llega, la va a tener que mudar más encima. ¿Ah? Pero ¿qué pasa? Eso cambia cuando le damos sentido. Cambia, le sacamos la caquita con amor. Cambia, hermano, porque le estamos dando sentido. Cuando servimos al Señor y le damos sentido, cambia, hermano. Pero cuando el pastor le dice, hermano, tiene que estar aquí en la puerta a las 6 de la tarde. Ser pastor a las 6 hace más calor y tengo que ir para allá a abrir la cuestión de iglesia, andar recibiendo a la hermana, me dar la mano a todas esas viejas. Pero cuando lo hago porque tengo sentido, porque yo sirvo al Señor, porque siento que es lo que Dios me ha dado para servir, hermano, entonces eso tiene sentido, entonces lo hago con alegría, entonces me vuelvo edificante. Entonces cuando le doy la mano a algún hermano para darle la bienvenida, el Señor con su Espíritu Santo me hace sentir en mi corazón y me dice, dile que hoy día el Señor le va a responder la petición de su corazón. Y entonces esa persona dice, ¿y cómo sabe el hermano que yo tengo una petición? No, el hermano no sabe, pero el Espíritu Santo sí. Porque estamos sirviendo, porque tiene sentido lo que hacemos. Aleluya. La Biblia nos enseña que hemos sido dotados de capacidades, talentos, dones que son herramientas para honrar a Dios y no para nuestra vanagloria. Nosotros estamos llamados a descubrir la mejor forma de honrar a Dios con estas capacidades y dones, no perdiendo jamás de vista que somos y estamos aquí para edificar. Hermano, mire, la mejor forma de reconocer un verdadero don de Dios es porque los dones de Dios siempre son edificantes. Siempre cuando el Señor nos ministra, hermano, es agradable. Siempre cuando el Señor ministra nuestra vida, hermano, es algo que nos bendice, es algo que nos ayuda, es algo que nos alienta. Y es re fácil darse cuenta, hermano, cuando algo no es un don de Dios. Porque siempre nos deja una sensación desagradable. Los dones de Dios son edificantes. Estamos aquí para edificar. Ese tiene que ser el principio de nuestra vida. Todo lo que hacemos, hermano, es para edificar la obra del Señor. Que el Señor nos ayude. Espero que con el paso del tiempo, hermano, nuestra comunidad se vaya convirtiendo en un grupo de personas que comienzan a actuar, a trabajar y a hacer para bendecir la obra del Señor. Tengo dos desafíos para terminar mi sermón. ¿Cuántos aquí creen que la oración tiene poder? Amén. Amén. Ok. Si usted cree que la oración tiene poder, usted tocaría la puerta de su vecino y le diría, vecino, quiero saber si tiene usted alguna necesidad espiritual en su vida, porque yo quiero orar por usted. ¿Lo haría? Amén. ¿Cuánto lo haría? Levante la mano, por favor. Los que levantaron la mano, vengan por favor a retirar una tarjeta. Venga rápidamente, pero usted sabe que en la televisión el tiempo es rápido. Por favor, para su vecino. Anote allí los datos de su vecina, de su vecino, del que llega al negocio, al almacén, a la casa, ¿cierto? Anótelos allí y dígale que vamos a estar orando por él, háblele de Cristo. Ya, se acabaron. Se salvó el pavo. Se salvó el pavo. Más de esas tarjetas, el próximo domingo, no se preocupe. Pero ¿sabe? Oiga, toda la iglesia vino a buscar una tarjeta. Señor les bendiga. Hermano, el miércoles, traiga esa tarjetita escrita. Con el nombre de su vecino por el que vamos a orar. Porque el miércoles nos juntamos aquí para orar. Hay como 3 canutos aquí que creen en la oración, hermano. Y nos juntamos aquí para orar. Tráigala, hermano. Si no, pues el miércoles tráigala el domingo.
Y el domingo vamos a orar aquí por esa persona, por esa petición. Comienza a hablarle de Cristo a alguien. Comience, Cristo es la solución para la vida de las personas. Cristo tiene bendición también para otros. Comience a comunicar este evangelio. Segundo desafío. Y esto ya es más complicado. Y piense bien en su respuesta. ¿Cuántos aquí realmente tienen problemas con las lucas y les cuesta darle al Señor? Piénselo bien. No levante la mano. Piénselo bien. Sí, me cuesta. Decir sí, a mí me cuesta. No, me cuesta esta cuestión de tener que apartar el diezmo, hermano. No, yo pienso que el pastor se va a ir allá de vacaciones con 1000 lucas y me cuesta. ¿Cuánto aquí hay alguien que honestamente podría levantar su mano y decir, a mí me cuesta? A mí me cuesta apartar mi ofrenda, apartar mi diezmo, me cuesta entender esto de servir al Señor con mis recursos. ¿Hay alguien aquí que se atreva a levantar su mano? Queremos bendecirlo. No se preocupe. Lo entendemos. La entendemos. ¿Hay alguien que podría levantar su mano y decir, a mí me cuesta? Sinceramente, a mí se me ha hecho difícil. A veces se me pasan pensamientos. ¿Alguien podría levantar su mano y decir, yo tengo problemas con esto, me cuesta entenderlo? ¿No? Se ha perdido uno de los mejores libros escritos acerca de cómo vivir sirviendo al Señor también con nuestros recursos. Se lo planteo otra vez. ¿Alguien aquí puede decir, sí, pastor, a mí me cuesta? ¿Se honesto? ¿No? ¿Sí? Pablo. Señor te bendiga. ¿Hay alguien más que le cuesta? Aparte de Pablo, que sufre con esto y... ¿A la una? ¿Usted quiere el libro? Ven. Léaselo en voz alta en Israel de Venezuela. Que el Señor bendiga es un libro precioso, hermano, escrito acerca de la importancia que tiene, el valor que hay y que somos capaces de descubrir en Cristo, la potencialidad que hay en Cristo, hermano, cuando somos capaces de administrar los recursos que tenemos para el Señor. Cierre sus ojos un momento, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, en este día. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor.